y es que ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1,738 millones de pesos para el tema de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto aprobado señala que Hacienda deberá de informar al INE a más tardar el próximo 31 de enero su decisión para continuar con el proceso. Es importante mencionar que durante la sesión de este Consejo General del INE, el órgano electoral disminuyó a 3,306 millones de pesos el costo de la revocación de mandato, pues la propuesta inicial, Dani, era de 3,830 millones de pesos. Pues una reducción, pues digo, es muchísimo dinero, pero del monto queda en 1,306 millones y pedían 3,830, pues no sé, se me hace muy poquito de reducción. Pero bueno, el requerimiento de la ampliación del presupuesto fue solicitada por el Instituto Nacional Electoral debido a que, según el conteo de firmas de apoyo, sí se alcanzará el número requerido por la ley, por lo que es casi inminente que la convocatoria para la revocación de mandato se emita. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, aclaró que la cifra que solicitarán Hacienda no es la adecuada, pero es el resultado de una situación compleja. También Córdoba expresó que la revocación de mandato va y explicó que a los 1,503 millones de pesos con lo que ya contaban, incrementaron 64,46 millones de pesos adicionales de meta de ahorro y los 1,738 millones de pesos restantes son los que se pedirán a la Secretaría de Hacienda. Esta es la postura del INE. Vamos a escuchar cómo lo dijo Lorenzo Córdoba el día de ayer. Parece que no interesa la calidad de la revocación de mandato, sino las prestaciones y los derechos laborales. Y en ese sentido es increíble que se pida que se lea la sentencia y no se lea, vuelvo a insistir, lo dije en la sesión pasada, se lea nada más lo que interesa y gusta en la sentencia. ¿Cómo interpretamos, compañeras y compañeros del Consejo, lo que la sentencia del Tribunal Electoral dice que hagamos todas las adecuaciones sin afectar las obligaciones constitucionales, legales, estatutarias y laborales? Es clara la sentencia. A veces se lee nada más lo que interesa. Y ya lo dijo la consejera Zavala, esa preocupación debería también centrarse pues, en cumplir cada quien en el ámbito de nuestras responsabilidades lo que las sentencias y las normas nos obligan. No hay que olvidar que todavía hoy, como lo dijo la consejera Zavala, la Cámara de Diputados ha sido omisa en el mandato que le impuso la Suprema Corte de calcular todas las retribuciones, es decir, remuneraciones y prestaciones del titular del Ejecutivo, para poder darle cabal cumplimiento al artículo 127 constitucional. Todavía no se ha cumplido. Y esta es una gran sesión porque hoy se evidencia esa omisión legislativa que es grave, digo yo. Y también es importante esta sesión porque queda claro quién quiere una revocación bien hecha y cumpliendo con todos los requisitos de la ley. El INE sí la quiere. Lo que mencionaba la consejera Favela a propósito de la aclaración de sentencia, por cierto, lo decía el diputado ayer, una sentencia que es clara y nítida, habla tal vez de nubarrones respecto de lo que va a ocurrir. En las próximas semanas veremos quién quiere hacer una revocación de mandato con todas las de la ley. El INE hoy queda claro que sí quiere. Y bueno, pues ahí está parte de lo que ocurrió ayer en este consejo, en esta sesión de consejo, donde, bueno, pues también queremos informarles del avance que lleva al menos la validación de firmas necesarias para la consulta de la revocación de mandato. Y es que de acuerdo con el último corte que se tiene hasta el día de ayer, el INE reportó que ya ha avanzado un 77,61% en la validación de estas firmas, por lo que únicamente hacen falta 617,464 apoyos para que se apruebe la instalación de casillas en el próximo mes de abril. De acuerdo con un recuento, el más reciente realizado por la autoridad electoral, ya se han validado 2,140,763 firmas del padrón electoral, Dani.
Exacto, pues eso es lo que ocurre el día de ayer, Romina. Vámonos a lo de hoy, porque pues hoy en la mañana, como les adelantábamos, en la conferencia matutina desde Palacio Nacional se presenta el informe que desde hace unas semanas se anunció que era es una propuesta para el Instituto Nacional Electoral para reducir los gastos con base en los estatutos de la austeridad republicana, son estatutos con los que arrancó la administración de Andrés Manuel López Obrador. Pues bueno, hoy por la mañana Roberto Salcedo Aquino, el titular de la Secretaría de la Función Pública, que es pues como una especie de funcionario fantasma, porque si no me equivoco, desde que fue nombrado tras la salida de Irma Eréndira Sandoval, es la primera vez que hace su aparición en la conferencia matutina, pues fue el encargado de iniciar esta presentación del ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral. Al iniciar su mensaje, pues habló de la frivolidad a costa del erario, que fue característica de los sexenios pasados, y dice que eso fue uno de los puntos más importantes de esta nueva administración. Puso como ejemplo la eliminación de plazas de subdirección adjunta, la reducción de sueldos, empezando por el del presidente de la República y dejando así el límite de que nadie dentro de la administración pública podía ganar más que el presidente. Otro de los ejemplos que puso fue el uso de choferes, que ya se dejó como un servicio exclusivo para titulares de la Secretaría, porque dice ya que si la austeridad republicana se amplía a todos los órganos del Estado, los recursos públicos se utilizarán de la mejor manera con el fin de atender a la ciudadanía. Vamos a escuchar este primer mensaje de Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública. Sí se adopta como una política de Estado, ampliándose también a los órganos gubernamentales independientes del Ejecutivo. La austeridad republicana tiene el potencial de asegurar que los recursos públicos se utilicen con el objeto real de lograr el máximo beneficio a la ciudadanía y atender los mandatos populares. Es con ese ánimo que se presenta, con todo respeto, el siguiente ejercicio de austeridad en el Instituto Nacional Electoral, siguiendo la política establecida en la Ley Federal de Austeridad Republicana. Y bueno, por su parte, Juan Pablo de Botón Falcón, que es el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya en la parte de él empieza a detallar y a explicar en qué consiste este plan de austeridad, este planteamiento de austeridad que se va a realizar. Con todo respeto, siempre fueron muy enfáticos en eso, que lo hacen de manera muy respetuosa al INE, y explica cómo va a quedar. Primero empieza desde el punto de partida, vaya, ¿no? O sea, explica que la Cámara de Diputados le da al INE un presupuesto de 19,736 millones de pesos para este año, para el 2022. Si no se cuentan, por ejemplo, los presupuestos de revocación de mandato o alguna consulta popular, si no hubiera estos ejercicios, el INE contaría con 830 millones de pesos adicionales a su presupuesto anual, los cuales pues pueden ser destinados precisamente a este tipo de ejercicios. Durante esta presentación en el que muestran que se hace este plan y se hacen estos trazos con los lineamientos de la austeridad republicana, Hacienda detalla, el funcionario de Hacienda detalla que encontraron una disponibilidad de recursos para el INE de 2,792 millones de pesos. Pero ¿de dónde se obtienen estos recursos o de dónde se va a obtener esta disponibilidad de estos 2,792 millones de pesos? Pues aplicando un nuevo tabulador de sueldos y salarios para servidores públicos, y en este nuevo tabulador es donde ahora sí entraría que ninguno de los funcionarios ganen más que el presidente. Y no nada más estamos hablando de consejeros, ya lo hemos dicho en este programa, que también hay asesores que ganan casi igual que el presidente, apenas 10,000 pesos menos. Y entonces, pues por ahí va este ajuste de sueldos o este nuevo tabulador. También entre las propuestas para que se pueda tener esta disponibilidad de recursos está suprimir pagos de seguros, por ejemplo, de gastos médicos mayores y también del seguro de separación individualizado de mandos medios y superiores, y la eliminación de algunos gastos de operación. Exacto, ahorita les voy a empezar a compartir la presentación de PowerPoint, que es la que comparte ya Presidencia de la República.
A ver si no la riego por ahí. Ahí está, ahí están ustedes viendo ya pues la presentación, lo que presenta el día de hoy la Secretaría de Hacienda. Solamente permítanme tantito, voy a ampliar un poquito más. Ahí está. Pues miren, ahí tenemos lo que detalló este funcionario de Hacienda, que es Juan Pablo de Botton, que es el subsecretario de Egresos de Hacienda, pues menciona, dice, a ver, en cuanto a sueldos y salarios, se encontró un ahorro de 718 millones de pesos solo en ese rubro. Detalló que no se afectaría al personal operativo ni sindicalizado, ni se reducirían las plazas. Solamente es la aplicación del nuevo tabulador de salarios, que es con el que inicia la administración de Andrés Manuel López Obrador. Ahora vámonos con los otros lineamientos. Mencionó que hay bonos por apoyo a las elecciones, que es un ajuste a estímulos de personal, y ahí hay 150 millones de pesos. Vámonos al seguro de gastos médicos mayores y de separación individualizada, que sería pues la cancelación de estos, y ahí encuentran un ahorro de 131.6 millones de pesos y 306 millones de pesos respectivamente. Sería un poco más de dinero el obtenido si se cancela el seguro de separación individualizada. Y mencionó que en la Administración Pública Federal, por ejemplo, se obtuvo de la cancelación de estos dos rubros 8,155 millones de pesos y ahorros totales desde 2019 a 2021 por 32,000 millones de pesos. Ya estamos hablando de que, o sea, sí significó ahí un ahorro importante. Entonces, solamente de eso, Romina, como lo podemos ver en la tablita, pues estaríamos viendo un total de aplicación del tabulador de salarios de austeridad republicana, quitando el ajuste de estímulos al personal, quitando el seguro de gastos médicos mayores y quitando el seguro de separación individualizada, un ahorro de 718 millones de pesos. Así es, pues eso es uno de los ejes, por así decirlo, Dani, porque también les comentábamos que otro de los puntos en los que plantean ahí un ajuste es en los gastos de operación. En los gastos de operación, por ejemplo, se aprobó al INE para este año un total de 4,596 millones de pesos. Ahí, de acuerdo con este plan, pues se podría ahorrar 554 millones de pesos. En resumen, junto con los otros 830 millones adicionales al presupuesto total y los 554.5 millones de pesos que se podrían ahorrar por austeridad, la disponibilidad sería de 1,384.5 millones de pesos. El funcionario también detalló que este planteamiento de austeridad implica eliminar gastos, otro tipo de gastos. Por ejemplo, están los gastos como los de telefonía celular, gastos también de combustibles, de viáticos, también gastos por pasajes, de alimentación, bienes informáticos, papelería, entre otro tipo de gastos que se podrían eliminar. El gobierno federal, pues de acuerdo con las estimaciones que da y con este planteamiento detalla que se podría, en lo que va desde el 2019 a la fecha, el gobierno federal ejemplifica, por ejemplo, que ellos al aplicar este tipo de austeridad y reducir todos estos gastos, pues han logrado ahorrar, por así decirlo, cerca de 2.4 mil millones de pesos. O sea, pasaron de los 204 mil millones de pesos, que era lo que gastaban antes, y cuando aplican este plan, bajan su presupuesto a 169 mil millones de pesos. Pero vamos a ver a continuación lo que explica el funcionario de Secretaría de Hacienda. Mencionar que en la administración pública se han tenido, a partir de la cancelación de estos últimos dos rubros, ahorros anuales por alrededor de 8,155.9 millones de pesos y ahorros totales, si consideramos el presupuesto partiendo del 2019, incluyendo el PEF de 2022, por alrededor de 32,623.9 millones de pesos. Son medidas que el Ejecutivo Federal ha tomado desde el inicio de la administración y que han presentado estos ahorros que se mencionan. Pasando al siguiente punto, en cuanto al gasto de operación,
mencionar que el presupuesto aprobado en gasto de operación para el INE asciende a 4.526.5 millones de pesos. Digamos, como ustedes saben, el INE presenta este anteproyecto a la Cámara. La Cámara no asigna, digamos, de manera directa los rubros, sino el monto global, pero este es el monto asignado por el propio INE en el presupuesto. Descontando estos 830 millones de pesos que mencionamos pues desde la primera lámina y aplicando las medidas de austeridad y racionalidad, el ejercicio considera se podrían obtener ahorros por austeridad que ascienden a 554.5 millones de pesos, que serían equivalentes a 15% del gasto operativo remanente. Es decir, digamos ya en su conjunto, entre los 830 millones de pesos adicionales al presupuesto normal y los 554.5 millones de pesos por austeridad, se tendría una disponibilidad de 1.384.5 millones de pesos. ¿Qué es lo que implica? Pues reducciones en conceptos de gastos tales como telefonía celular, combustibles, arrendamientos, viáticos y pasajes, alimentación, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, papelería, congresos y convenciones, consumibles de equipo de cómputo y diversos conceptos que ya son aplicados en la Administración Pública Federal. Quizá solamente como ejemplo y mencionando un poco cómo se ha llevado en el ámbito federal. Luego fue el turno de Thalía Lagunas Alarcón. Ella es oficial mayor de Hacienda y pues a ella tocó el tema de los fideicomisos. Romina, este tema que justo también yo recordaba que hace tiempo hubo todo un pleito con el gobierno federal porque decidió cancelar los fideicomisos, pero pues ahí vemos que todavía hay otros que siguen. Voy a volver a ponerles esta presentación que utiliza la oficial mayor de Hacienda sobre este tema de los fideicomisos, porque es importante que usted lo tenga ahí muy, muy, muy claro. Bueno, Thalía Lagunas mencionó que uno de los fideicomisos es el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del INE, que tiene un saldo disponible de 534 millones, y el otro, como usted lo está viendo en pantalla, es el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Mobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE. Este cuenta con 826 millones de pesos. El total es de 1.360 millones de pesos. Bueno, los cálculos de Hacienda muestran que el saldo disponible a diciembre sería de aproximadamente 850 millones de pesos de estos dos fideicomisos que pueden ser utilizados para la revocación de mandato. Ahí ya se descuenta todo el presupuesto comprometido que pudiera tener al cierre el ejercicio presupuestal de estos fideicomisos. Entonces estaríamos hablando de que esos 859 millones de pesos quedarían libres para pues utilizarlos para llevar a cabo la revocación de mandato. Así es. Y como le comentábamos al principio, este planteamiento, pues detalla que si se aplican estos lineamientos que están proponiendo, pues se tendría una disponibilidad total de 2.972 millones de pesos. Y en resumen, para darles un pequeño resumen de cómo llegarían a esa cantidad, por ejemplo, si se aplican estos lineamientos en sueldos y salarios, se tendrían disponibles 718 millones de pesos. En gastos de operación serían 1.384.5 millones de pesos y en fideicomisos se tendrían disponibles 868.7 millones de pesos. Es decir, que aplicando todo esto, pues serían los casi 3.000 millones de pesos, exactamente 2.972 millones de pesos. Todo esto, Dani, también es muy importante señalarlo porque ya casi al final de la presentación detallan que todos estos ajustes no afectarían a las prerrogativas que se destinan a los partidos y tampoco afectarían a la reducción de plazas de personal operativo y sindicalizado y pues también señalaron que todo este planteamiento, esta información que se dio a conocer el día de hoy en la mañanera se va a enviar de manera formal al Instituto Nacional Electoral. Pero ahí está esta información, Dani.
Exacto, vamos a escuchar parte del mensaje de Thalía Lagunas Alarcón, porque ella es la que dice, a ver, ya está todo este dinero, ahí salen 2.972 millones de pesos, si le recortan, si buscan por aquí, por allá, ya se puso sobre la mesa los sueldos y salarios, los gastos de operación y también lo de los fideicomisos. Pero vamos a escuchar mejor como lo dijo Thalía Lagunas Alarcón, quien es oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Del ejercicio que hicimos, tanto la Función Pública como la Secretaría de Hacienda, estimamos que al 31 de diciembre tendrá un saldo disponible que puede dar para la revocación de mandato por 869 millones de pesos. Ese saldo disponible es una estimación que hicimos nosotros y estamos descontando todo el presupuesto comprometido que pudiera tener el INE al cierre del ejercicio presupuestal. La siguiente lámina, por favor. La disponibilidad total, de acuerdo a lo que acaba de comentar el secretario, en sueldos y salarios tendríamos un gran total de 719 millones de pesos, en gasto de operación 1.384 millones de pesos, en los fideicomisos que acabamos de comentar 869 millones de pesos, dando un esfuerzo de 2.972 millones de pesos. Cabe precisar que con estas medidas no se ven afectadas la entrega de recursos por concepto de prerrogativas a los partidos políticos, ni tampoco se reducen plazas de ningún tipo, ni para el personal de estructura, ni para el personal operativo y sindicalizado. Eso sería todo, secretario. Bueno, pues este es el documento, a grandes rasgos, el documento que la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de la Función Pública van a presentar el día de hoy al Instituto Nacional Electoral, que también el día de ayer pues determinó lo que ellos quieren pedirle a Hacienda. Hay mucho sobre este tema, Romina, porque también el secretario de Gobernación menciona que en la administración pública, o sea, en el dinero que ya está presupuestado, pues hay poco margen, él lo dice, hay poco margen para pues otorgar este dinero al INE y pues ya con este documento que también respaldan con estas dos secretarías, pues estaría un poquito complicada la perspectiva para el INE sobre el dinero que le tiene que pedir Hacienda, justo porque recuerde usted que lo que le dice el Tribunal Electoral al INE es que primero tiene que recortar y después argumentar por qué y cuánto dinero necesita de Hacienda. Hacienda tiene que responder exactamente de la misma manera, tiene que argumentar por qué ella no puede, y justo cuando se dio la resolución del tribunal, fue el propio presidente el que dijo que pues primero iban a estar las necesidades de Hacienda, que es priorizar en los programas sociales, y después se iba a ver si salía un poco de dinero para apoyar al Instituto Nacional Electoral. Justo hoy el secretario de Gobernación dijo que no está descartado dar el apoyo al INE, pero que no hay un margen en el presupuesto de egresos de la Federación para destinar cantidades adicionales a una ampliación presupuestal de un órgano autónomo. Sin decir el nombre, dijo que apenas se reunió con uno de los titulares de otro órgano autónomo, se rehusó a decir el nombre, que él menciona que está en el mismo tema de una reducción, pero que dice que son como un caso de éxito, lo menciona él, porque en ese órgano autónomo del que no sabemos el nombre, pues sí se aplicó el plan de austeridad y que le informaron que el dinero sí alcanzó. Vamos a escuchar este mensaje de Adán Augusto López, el secretario de Gobernación, sobre este tema. Primero, señalar que esta no es la respuesta a alguna petición que haya hecho el Instituto Nacional Electoral o que esté por hacer, no la conocemos. La resolución del Tribunal Federal Electoral obliga al Instituto Nacional Electoral a hacer una revisión presupuestal, a tomar las previsiones necesarias y en todo caso tiene la facultad de solicitar a la Secretaría de Hacienda una ampliación de recursos presupuestales para el ejercicio de revocación de mandato, y a la Secretaría de Hacienda de manera vinculativa le señala que estará obligada, si llega la solicitud, a dar una respuesta fundamentada de la razón de la misma. Vamos a esperar que llegue de manera oficial, aunque nosotros desde ahora sostenemos que el presupuesto público de la Federación pues está muy comprometido, hay que garantizar
los programas sociales, hay que garantizar el gasto en salud, el gasto en educación y también que hemos analizado, este equipo de trabajo ha analizado de manera interna que no hay precedente en la historia de los presupuestos públicos de que se le haya otorgado una ampliación presupuestal a los órganos autónomos, de tal manera que esto, que es una respetuosa sugerencia, una invitación al Instituto Nacional Electoral a que lo revise y en todo caso pudiese adoptar las medidas de austeridad. Sin embargo, nosotros vamos a esperar, la Secretaría de Hacienda pues esperará que de manera formal le llegue alguna notificación si es que el Instituto Nacional Electoral decide hacerlo.